José María, muy buenos días. Te saluda Sergio, ya estamos al aire. ¿Nos escuchás bien? Sí, perfecto. Buenos días para ustedes y para todos ustedes y para la audiencia también. Buenos días, buenos días. Muchas gracias, José María. Bueno, qué interesante. Te queremos agradecer esta comunicación porque, bueno, hemos comenzado con Raúl Mayo, esta suerte de viaje, ¿no? Imaginario que queremos hacer hablando con argentinos por todo el mundo. Y si son compañeros, mejor. Pero más allá de eso, conversar con argentinos que nos puedan contar cómo es su experiencia, su historia de vida y bueno, las razones que los han llevado, por ejemplo, en tu caso, a vivir en Toronto, Canadá. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho perfectamente. ¿Me escuchás vos? Sí, 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 ¿no? sí, sí, perfecto. No sé cómo van a ser las comunicaciones. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Ujú. Realmente es un placer poder hablar con ustedes y por supuesto con los compañeros que están haciendo patria en Argentina. Lamentablemente yo ya hace mucho tiempo que no estoy fuera del país por razones que sí son interesantes para la audiencia, te los puedo comentar. Y lo que tú quieras preguntarme, estoy a tu disposición. Bueno, hice una suerte de narración inicial de bueno, la información que me habías hecho llegar con tus datos. Todo eso ya lo he mencionado. Bueno, has tenido que exiliarte fuera del país producto de la dictadura militar bueno, que te hizo pasar por situaciones muy graves, ¿no? Entiendo que has estado en algunos juicios. Eh, ¿Querés contarnos por qué en el año 82 tuviste que exiliarte? Sí, sí, no hay ningún tipo de problema. Bueno, no voy a no comentar los aspectos más horripilantes, horribles de la situación, pero yo era un muchacho que por primera vez salía de Tierra del Fuego, de Ushuaia, yo soy de ahí, con una beca para poder estudiar en la Universidad de La Plata. Y por las instituciones políticas de momento se terminó la beca que yo tenía, así que tuve que buscar trabajo y estudiar al mismo tiempo. Entonces me puse a trabajar en una librería muy famosa en aquel momento en La Plata, que se llamaba Libraco. La situación es que llega la dictadura militar, el gobierno del asesino Videla, y llega una patota y me secuestra en octubre del año 76. Ahí paso por varios campos de concentración, entro en lo que se llamaría el circuito CAMPS, con Echecolás a la cabeza. 24 años Así que tenías, José María, 24 años. tenía, tenía ahí, a ver, espérate, 22 tenía, 22 años tenía en ese momento. Soy del 54, así que me tiene en el 76, ahí estoy. Por supuesto que yo estaba trabajando en la librería cuando viene la patota y me secuestran, así que paso por, no sé, el Pozo de Arana, después me llevan al Pozo de Banfield, después a Quilmes, después a Valentina Alsina, que era una comisaría en ese momento, y termino con los huesos en la Unidad 9 de La Plata, hasta que en el año 81, 82, ¿no es cierto?, puedo salir en libertad queriendo quedarme en La Plata, en la librería, trabajar y todo eso y seguir estudiando. No, no fue posible, no fue posible gracias a la ayuda de algunos amigos y fundamentalmente el gobierno de Canadá. Fue posible para mí salir del país, ¿no es cierto?, y venir acá, venir a una ciudad como Toronto. De cualquier forma, yo había pensado que me iban a mandar a Montreal y me dijeron, no, no, te quedas acá en Toronto. Llego en noviembre y acá en noviembre ya hacía frío, así que llegué como con menos 30 grados, así que ese fue mi primer día en Canadá, menos 30. Wow, hoy estás acostumbrado, pero ¿cómo fue pasar de un clima de Buenos Aires a menos 30 grados? Habrá sido bravo.
Sí, lo que recuerdo fundamentalmente es que después que salís de la cárcel, ¿no es cierto? Había perdido más de 30 kilos, ¿no es cierto? Lo único que quería era comer y dormir, comer y dormir. Me acuerdo que cuando finalmente, porque fue muy difícil salir del país, ¿no es cierto? Así que tuvieron que pasar las embajadas para protegerme y todo eso. Lo primero que le pedí a la azafata en el viejo CPR, que era una compañía canadiense que había en ese momento, que le pedí una manta y comer. Así que me acuerdo que el viaje, que eran 12, 14 horas, me la pasé comiendo. Pero bueno, ¿no es cierto? Yo vivía en Ushuaia, estaba acostumbrado al frío, pero no tanto. En Ushuaia la temperatura llega a 12, 14, acá era menos 30, he tenido temperatura de menos 40. Pero bueno, siempre me quedó la idea de poder volver a la Argentina, pero las situaciones se fueron complicando, después vino la guerra de las Malvinas, los militares no se iban, después se fueron, y bueno, uno tiene que empezar a hacer la vida acá, ¿no? Claro. Es difícil porque yo llegué sin hablar inglés, sin conocer absolutamente nada del país, ¿no? Lo único que sabía era que había un primer ministro que se llamaba Pierre Trudeau, y más allá de eso no sabía más nada. ¿Y por qué crees, José María, que los grupos de tarea te marcaron y decidieron pasar por esa librería a privarte de tu libertad? Bueno, la librería tenía mala fama, se decía que si vos querías conseguir un libro de izquierda, ¿no es cierto?, tenías que ir a la librería nuestra. Era una librería muy popular, teníamos todos los estudiantes, los profesores de distintas universidades de la ciudad de La Plata, y era muy cómico en ese tiempo, ¿no es cierto? Venía alguien y decía, necesito si tenés el último de Paturuzú, y en realidad estaban pidiendo algún libro de izquierda, y los teníamos escondidos en doble fila de libros que había en la librería. Nosotros seguimos seguimos vendiendo libros a pesar de la situación, y también teníamos guardados los libros de muchos amigos que tenían miedo de la represión. En ese momento lo que no queríamos era que quemaran los libros. Entonces era un centro para la gente venir a buscar libros cuando necesitaban. Lo damos gratis a veces porque ya en ese momento había muchos problemas. Y fundamentalmente lo que pasó es que algún compañero sin querer, ¿no es cierto?, dijo, bueno, si en la tortura dijeron, vayan a buscar, hay zurdos, ¿no es cierto?, en esa librería. Fundamentalmente hay uno que le dicen el pingüino. Entonces, cuando llegó el grupo de tareas, la patota, ¿no es cierto?, se llevaron a todo el mundo, lo que trabajaba ahí, clientes y otros dos chicos que trabajaban conmigo. A la noche descubrieron en mi documento que decía que yo era de Ushuaia, entonces asociaron Ushuaia con el pingüino, entonces yo quedé clavado ahí. Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, me torturaron buscando libros, dónde estaban los libros, ¿no es cierto?, a qué zurdo le vender los libros y todo ese tipo de cosas, cuáles de tus clientes son zurdos o judíos o comunistas o cualquiera de esas cosas que se le ocurrieron. Y ya existía, José María, las venas abiertas de América Latina, ¿no? Sí, ya existía todo ese tipo de libros. Pero bueno, imagínate que para ellos no hacían la distinción. Cuando vino la patota, creo que se robó un libro de Asterix, creo que había dado vuelta, y después lo rompieron todo, le pusieron una bomba. El problema es que el dueño de la librería, que un personaje muy importante de La Plata llamado Emilio Pernas, tenía una hija desaparecida, y más se agregaba el caso mío. Fue demasiado para la librería, entonces hubo que cerrarla por un tiempo. Lamentablemente la hija de Emilio Pernas sigue desaparecida, Graciela Pernas, y bueno, la situación fue que no había ningún tipo de posibilidades durante la dictadura para poder sobrevivir en esos momentos. Imagínate que La Plata era casi un jardín de infantes para todos estos milicos, ¿no es cierto?
la cantidad de gente que secuestraba, asesinaban. Se había empezado en el 74, ¿no es cierto?, que ya algunos comandos nacional de la universidad que eran de ultraderecha, después aparece la AAA. Así que La Plata fue como una especie de campo para ver cómo venían las cosas. Ya había muchos asesinatos y todo eso. Fueron tiempos difíciles para mí porque imagínate que los sábados a la tarde nosotros cerramos la librería y era un momento donde nos íbamos a almorzar con clientes y siempre decía, ¿y dónde está fulano? No sabemos, y todas las semanas había algo que no estaba funcionando o alguien que desaparecía o que no lo podíamos ver. Así que esos fueron los momentos de comienzo a mis 22 años, 21 años. Dos preguntas. Sí. ¿Emilio sigue viviendo? ¿Tenés información si él sigue viviendo? No, Emilio falleció ya hace más o menos como una década y media, más o menos, ¿no es cierto? Ajá. Pero, ¿seguiste teniendo contacto con él mientras vos estabas exiliado, o no? Sí, por supuesto, por supuesto. Él fue uno de los responsables cuando lo que pasó, ¿no es cierto? Lo que hizo fue juntar a los amigos de La Plata y los responsables de la librería, uno de los otros dueños, más los chicos que trabajaban en la librería, los mandó todos a España, ¿no es cierto? Y entonces no había nadie asociado con la librería en ese momento que se quedó. Él se quedó en La Plata fundamentalmente porque por su hija, ¿no es cierto? Y bueno, porque él seguía viejo socialista, quería seguir trabajando, ¿no es cierto? Por lo menos en la difusión de algunas de las cosas que estaban pasando en el país, ¿no es cierto? Cuando yo salgo, lo primero que hacen es, no, ya tengo todo arreglado, ¿no es cierto? Con los embajadores para que vos te salgas, ¿no es cierto? Lo irónico de todo esto es que el que primero que me ayuda y el que me soluciona la mayoría de los problemas son los americanos. Los americanos, había un periodista del New York Times que se llamaba Anderson, que sigue toda mi historia, y me sigue y me manda a la embajada norteamericana. Y ahí el embajador norteamericano me dice, mira, yo tengo un amigo que queremos mucho, que está en Canadá, y si vas a Canadá te vas a estar mejor, porque si venís con nosotros yo te tengo que mandar a Utah, que es un pueblo que está lleno de mormones. Así que me dije, bueno, no hay problema. Así que cuando llegué a Canadá me dijeron, no hay problema, quédese aquí, ¿no es cierto? Y me dijeron, vente, y ahí fui, y acá vine. Ya pasaron 42 más, 46 años. ¿Quién era el pingüino? Y era yo. Cuando me empiezan a torturar, tuve suerte, o sea, para los compañeros que están empezando a trabajar en la política, yo siempre recomiendo un libro que a mí me ayudó muchísimo para sobrevivir, ¿no? Había un libro que fue escrito en el año 1917-18 de Victor Serge, que era un francés que había ido a hacer la Revolución Rusa y que se estudió todo cómo trabajaba la policía secreta del zar, y que se llama Lo que todo revolucionario debe hacer cuando lo agarra la cana. Y la primera cosa que me hacen, ¿no es cierto?, es me ponen en un círculo mientras toman mate, me tiran agua caliente, me pegan, ¿no es cierto?, y uno que me pregunta de qué cuadro sos, ¿viste?, quiénes sos vos, ¿no es cierto?, cómo se llama tu abuelito, ¿no es cierto?, y hay uno fundamentalmente, ¿no es cierto?, que te pregunta, ¿y cómo te llamas?, ¿cierto? Eso me hizo recordar, ¿no es cierto?, que cuando había leído el libro te iba a pasar esto, te va a pasar esto te van a hacer la tortura y todo eso. Así que si los compañeros que empiezan la política, ¿no es cierto?, ahora con el régimen represivo que tiene este nuevo presidente, que no lo puedo nombrar porque me pone un poquito mal, le gustaría que empezara a leer esos libros, ¿no es cierto? Son muy importantes como para sobrevivir, ¿no es cierto?, una tormenta. Bien. José María, con 42 años en Canadá, ¿cómo es Canadá? ¿Cómo es el pueblo? ¿Cómo es Toronto? ¿Cuántos argentinos te encontrás allí?
y me imagino muchos latinoamericanos también, pero en realidad, en general, ¿no? La sociedad canadiense, ¿cómo es? Bueno, mira, siempre me preguntan, te lo he dividido en dos partes, pero siempre me preguntan, me dicen, ¿por qué estás en Canadá? ¿Qué es Canadá? ¿Cómo lo comparás con la Argentina y todo eso? Y realmente esta es una sociedad que no pasa nada. En realidad, si vos escuchás las noticias, es unas noticias que son muy difíciles de digerir para uno que está afuera, porque es una señora que perdió a su perrito, un vecino que se quejó de que había un raccoon, que son los animalitos que aparecen en los árboles acá, esos que creo que se llaman mapache en español, o le pegó un escobazo, una cosa así. Pero hay algo que yo lo dije en el último juicio, por el circuito, por el pozo de Banfield, a mí me dio tranquilidad, me dio una paz que yo no podía tenerla, y entonces en esa tranquilidad pude florecer. Imagínate que cuando yo llego solo, yo no tenía familia, no tenía nadie, no hablaba el inglés, absolutamente nada. El gobierno canadiense me dice, no te hagas problemas, te vamos a dar un curso para que aprendas, puedes ir a la universidad, te vamos a dar un pequeño departamento para que puedas vivir y todo eso, y no te hagas problemas, te vamos a ayudar en lo más importante, que es que puedas vivir tranquilo. Y así fue. Los primeros años fueron muy difíciles porque yo siempre quise volver a la Argentina, pensé que había que seguir luchando desde la Argentina y todo eso, pero tenía que empezar a trabajar, ¿no es cierto? Tenía que buscar trabajos que por ahí no eran los convenientes, pero bueno, no sabía inglés, así que tenía que empezar desde a poco. Así que lentamente empecé a buscar trabajos que me permitieran seguir estudiando para poder tener alguna profesión, y me fui relacionando fundamentalmente, y acá está la gran diferencia cuando tú venís a Toronto. Es una sociedad donde tú te subes a un streetcar, o sea, un tranvía o al subterráneo, al metro, y casi no escuchás hablar inglés. Acá la mayoría de la gente son todos inmigrantes, hay filipinos, hay africanos, hay europeos, ¿no es cierto?, hay latinoamericanos. Yo siempre me junté hasta el día de hoy, hace 2 días atrás fue el cumpleaños mío, que se vinieron todos mis amigos para cumplir mis 70 años, y hace 40 que estamos juntos, y la mayoría son todos presos políticos, Si la comunidad argentina acá se divide en dos partes, los que vinieron acá por razones económicas, y los que vinieron por razones políticas. Entonces hay una especie de diferencia muy brutal acá. Por ejemplo, para darte una idea, cuando hay las votaciones, la última Macri ganó por el 80% y ahora Milei ganó también por el 80 y tanto por ciento. O sea que la mayoría de los argentinos que viven por esta zona de acá están por razones económicas. Yo lo que hice, como muchos de nosotros hicimos, tratamos de integrarnos a la sociedad canadiense. Eso fue lo más importante. ¿Cómo nos podemos integrar a la sociedad canadiense? Bueno, aprendiendo el idioma, empezando a trabajar en cosas que podíamos tener referencias y que podíamos dar nuestra propia experiencia. Así que lentamente, ¿no es cierto?, uno se va haciendo pie en este país. Los primeros fueron difíciles, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Bien. ¿Cuánto llegaste a visitar la Argentina en algunas oportunidades en estos 42 años? Bueno, ese fue un pequeño problema para mí porque Argentina lo digo en el último juicio que estuve, ¿no es cierto? Es para mí un país que me trae todas las emociones, ¿no es cierto? Todas las cosas que he pasado y que he vivido. Hace más años que vivo en Canadá que en la Argentina, pero es algo que que está dentro en el alma, que no lo puedes sacar, ¿no es cierto? O sea, pero al mismo tiempo
me llena de una tristeza infinita porque cuando yo voy a La Plata, que es la ciudad donde yo pasé mis últimos 3 años en Argentina, ¿no es cierto? Cada calle me recuerda un secuestro, me recuerda una muerte, me recuerda un compañero desaparecido, me recuerda a las madres que me decían cuando salí, y dice, José, José, contame, viste a mi hija, viste a mi hijo, cosas, y la idea fundamental que a nosotros nos persigue por mucho tiempo es por qué estoy sobrevivo, por qué vivo, por qué me dejaron vivo y por qué tantos compañeros siguen desaparecidos o los han asesinado. Pero sí he vuelto fundamentalmente para los juicios, que eso, en el caso particular mío es porque represento una época donde hay muy pocos sobrevivientes. A mí me secuestran en octubre del 76, ¿no es cierto? Y aparezco en la cárcel para febrero del 77. Y esa fue una época donde los militares mataron a mucha gente, ahí es donde están todos los vuelos de la muerte y todo eso. Entonces hay muy pocos sobrevivientes. Imagínate que cuando a mí me secuestraron estaban todos los chicos de la Noche de las Lápices conmigo y solamente queda Emilce, Pablo Díaz y Gustavo Calotti, ¿no? Así que mucha gente que hemos perdido. Pero sí vuelvo, ahora que me he retirado y tengo más tiempo, ¿no es cierto? Visito a algún viejo amigo que me queda, pero voy realmente poco. Pero conservo las cosas, por ejemplo, mi hijo habla español, Lucas. yo estoy casado con Lucas. Lucas, sí, Lucas tiene 30 años. Estoy casado con una compañera amorosa que se llama Laura, que es chilena. Ella vino después cuando vino el golpe de Pinochet, tenía 5 años cuando llegó acá, entonces es más canadiense que chilena, pero bueno, con mi hijo Lucas ella se comunica, ¿no es cierto?, en inglés y yo a Lucas le hablo todo en español, así que nos salió perfectamente bilingüe, ¿no es cierto? Así que su madre en inglés, su padre en español. Qué lindo. Sí. José María, la selección argentina de fútbol en el año 2022 ganó por fin la tercera Copa del Mundo, tan anhelada por los que amamos el fútbol, pero ganó la tercera, es decir, se cuenta la del 78. Se cuenta la del 78 donde vos no estuviste en libertad. ¿Cómo fue vivir para vos ese mundial? El primero, festejamos el tercero, pero el primero a vos te tiene marcado. Sí. Es una cosa increíble. Mi hijo se viste, bueno, está Messi de moda, entonces él se viste de Messi todo el tiempo para los partidos de la selección argentina. Imagínate que hace unos días jugó la selección argentina contra Canadá, así que acá nuestro living room está mezclado, ¿no es cierto?, de canadienses y argentinos, mi vecino hinchando por Canadá, mi hijo y yo por Argentina. Pero sí, fue una cosa muy, no sé cómo explicártelo. El 78 era la bronca de estar adentro, los tipos te ponían al gordo Muñoz que te relataba los partidos, ¿no es cierto? Y te decía, voy a hablar con el coronel de la Antártida. Queríamos que ganara por esa pasión futbolística, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, estaban los compañeros en el pabellón de la muerte que lo sacaron antes, ¿no es cierto?, la salida de Dardo Cabo y todo eso, que los mataron, asesinaron antes del Mundial. O sea que fue un sentimiento como diciendo sí, no, ¿no es cierto?, sí, pero exteriormente era difícil de poder manifestar. Sabíamos que la gente lo estaba sintiendo, pero nosotros estábamos adentro. El siguiente mundial, el de Maradona, el de México, yo ya estaba acá en Toronto y me acuerdo que con uno de los compañeros que habían estado presos, nosotros salimos con una pequeña banderita
en el único lugar que había en Toronto que había algo latino, que es una avenida que se llama St. Clair, donde hay muchos italianos, portugueses y todo eso, que posiblemente en esa época entendían de fútbol, acá lo llaman soccer. Esto ha cambiado mucho. Para darte una idea, cuando yo llegué a Toronto, si yo quería tomar un expreso, tenía que ir a un barrio italiano, y a partir de las 10 de la noche estaba todo absolutamente cerrado. Esto era un pequeño pueblo que no tenía música a la noche, no tenía, por ahí tenía algo de jazz, pero era siempre mal visto. Eso ha cambiado mucho, el país se ha hecho mucho más cosmopolita, está mucho más abierto, y ahora, bueno, ahora si vas a algún bar, no solamente te van a poner el hockey, sino también te van a poner el fútbol, Fútbol. los equipos de fútbol europeos acá. Ahora las televisiones de acá transmiten ahora los partidos de la Copa Europea, pero también los de la Copa América, ¿no? Que bueno, puede ser Estados Unidos, pero bueno. Y lo de Qatar, fundamentalmente yo creo que somos conocidos por Messi, ¿no? Claro. Acá donde vas, antes era Maradona y ahora hasta los chicos vas a ver que están todos hablando de Argentina, de Messi, ¿no? Claro, claro. Messi es la venta más importante que tienen por acá, ¿no? José María, gracias por abrirnos las puertas de tu vida, por contarnos experiencias de todo tipo que has vivido en estos 70 años. Feliz cumpleaños atrasado por 48 horas. Pero gracias No hay problema, no. por permitirnos conocerte. Somos Radio Lateral, somos un programa aquí en el nordeste argentino, pero queremos iniciar este recorrido para conocer tantas historias que hay en nuestro país, y bueno, tu historia realmente conmovedora, ¿no? Agradecerte este tiempo y enviarte un fuerte abrazo desde aquí. Muchas gracias, un gran saludo para la audiencia, y bueno, si alguna vez necesitan algo o alguna noticia de Canadá, llámenme, que yo siempre estaré a disposición a todos ustedes. Un abrazo muy fuerte, y ojalá que nuestra situación en nuestro país mejore, ¿no es cierto?, con ayuda de todos los compañeros, porque se nos vienen tiempos difíciles. Me gustaría decirte unas últimas palabras, si es posible. Sí, claro. Nosotros acá en Toronto representamos creamos una asociación que se llama la Red Internacional por la Liberación de Milagros Sala, y queremos que eso se pueda solucionar. Estamos trabajando no solamente con Francia, con Italia y con los países europeos, sino también acá en Canadá y en Estados Unidos, y nos gustaría, ¿no es cierto?, que los compañeros abracen la idea de que la compañía Milagros esté libre lo más pronto posible. Te lo agradezco muchísimo, ¿no es cierto?, y esperamos en cualquier momento comunicarnos nuevamente. Muchas gracias. Gracias, nos sumamos a este pedido, Libertad a Milagro Sala. Hemos conversado con ella hace poco tiempo y la admiramos y la queremos enormemente. Así que gracias por esa lucha que están dando ustedes como argentinos en el mundo. Abrazo fuerte, José María, gracias. Abrazo. Hasta pronto. Chau. José María Novello es un argentino radicado en Canadá, exiliado desde el año 82, cumpliendo ya 42 años en ese país. Participó de los juicios por delitos de lesa humanidad, y es un argentino que tiene conciencia, que tiene memoria, y que nos desea a todos los argentinos que podamos soportar este tiempo que nos toca vivir.